In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. El señor está mal de la cabeza. Y 100%. Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. Permiso, que estoy hablando. I'm speaking. I think the bigger problem is the enemy from within. También ha dicho que somos alimaña, los enemigos de adentro. Que Si los políticos entendieran lo fácil que sería para el resto del mundo, incluso para ellos, simplemente admitir el error, tomar la responsabilidad y pedir disculpas genuinamente. Eso es lo que sí es una vergüenza, que una persona como Donald Trump esté liderando el Partido Republicano. Que era un mitin de amor. Bueno, de que Donald Trump nunca haya estado alrededor de mujeres inteligentes es falso. Lo vimos recientemente con Kamala Harris en el debate. Lo vimos debatiendo a Hillary Clinton también. Sí, pero recordemos que todo lo que salga respecto a Donald Trump es una conspiración porque el señor es un santo. Por ahí. Y podría él empezar a pagarle a E. Jean Carroll lo que le debe por haber abusado sexualmente de ella. Y nunca culpas a Hamas por eso. Nunca has culpado a Hamas por eso. Jamás es una organización terrorista y no tengo nada que esperar de ellos, pero de un gobierno legítimo como el de Israel lo espero todo. Y esta idea de que, pero están utilizando a las personas inocentes de escudo, pero tú sigues disparando, así que tú eres malo. Tú tienes que tener un problema si tú disparas sabiendo que ahí hay niños. Republicanos lo han perdido todo por Donald Trump. Lo perdieron todo como partido político, porque la realidad es que este ya no es el partido republicano. A estas alturas podríamos llamarle el partido MAGA, porque Donald Trump se ha aprovechado y se ha adueñado de todas las personas dentro del partido al punto de que todas son controladas por él. Acabamos de ver el bochornoso episodio en el despacho Oval y tener a republicanos que históricamente han hablado en contra de Rusia en este momento tomar partido con Donald Trump, a pesar de que Donald Trump fue quien se equivocó en este episodio intentando humillar y pisotear a Zelensky, el presidente de Ucrania, que ha estado en guerra por 3 años después de que Rusia invadiera su territorio. Es que no puedo ni siquiera, no puedo ni siquiera entender cómo estamos discutiendo aquí quién es el malo de esta historia. Y los republicanos quieren decirnos que aquí el que está mal es Zelensky por decirnos que no podemos confiar en Vladimir Putin. Y esos son temas que vamos a estar tratando en este programa, no necesariamente hoy, pero el día de hoy quiero que escuchemos a Marco Rubio, uno de los pocos republicanos que, a pesar de que ha estado cambiando su retórica para alinearla con Donald Trump, en el tema de Rusia y del comunismo y de las dictaduras siempre ha sido uno de los más fuertes y uno de los más críticos, por ejemplo, de Obama cuando Obama fue a negociar a Cuba, o de Biden porque fue a negociar en Venezuela. Fue extremadamente crítico porque, según él, con los dictadores no se negocia. Según él, a los dictadores hay que tratarlos de cierta manera, pero al parecer, cuando es alguien de su partido político quien lo hace, entonces es diferente. Porque Biden, cuando intentó llevarle libertad a Venezuela y llevarles una democracia, unas elecciones democráticas, fue fuertemente condenado por los republicanos. Sin embargo, ahora tenemos a Donald Trump y a los republicanos que en este momento están negociando un cese al fuego con Rusia y no tienen a Ucrania en la mesa de negociaciones, cuando Ucrania es el aliado de los Estados Unidos y ha sido el país que ha sido invadido y ha sido agredido. Pero quiero que me acompañen a escuchar a Marco Rubio, el cual obtuvo los votos demócratas para ser confirmado como jefe de Estado por su supuesta experiencia en geopolítica y porque se supone que él iba a ser un freno para las locuras de Donald Trump en cuanto se trataba de lidiar con nuestros aliados. Pero escuchemos cómo rápidamente acaba de cambiar su tono, a pesar que durante el pleito que se armó en la oficina Oval, lo vimos a él así, literalmente, como si fuera que se estuviera hundiendo
hundiendo en ese sofá de la vergüenza que él sabía que estaba pasando internacionalmente, pero rápidamente, a unas horas después, ya le dijeron lo que tenían que decirle y se alineó directamente a Donald Trump. Y quiero que analicemos parte de lo que fue una entrevista que le hicieron en CNN a Marco Rubio. La entrevista es bastante larga, pero quiero solamente agarrar los primeros 9 minutos y es lo que vamos a discutir el día de hoy. Si todavía usted no se ha suscrito a mi canal, este sería un buen momento para hacerlo, porque cuando te suscribes le estás diciendo a otras personas que lo que yo estoy publicando es suficientemente bueno, y lamentablemente la mayoría de las personas que están viendo mis videos no se está suscribiendo, y para que no se te olvide sería un buen momento para que lo hicieras ahora. Así que sin más ni menos, empecemos a analizar este video que les traigo para analizar cómo Marco Rubio ha perdido toda la credibilidad, todos los principios y toda la moral para poder alinearse con el que ahora es su jefe, Donald Trump. We just heard from President Zelensky. He said he does not think that he owes President Trump an apology for what happened inside the Oval Office today. Do you feel otherwise? I do, because you guys don't see, you guys only saw the end. You saw what happened today. You don't see all the things that led up to this. So let me explain. The president's been very clear. He campaigned on this. He thinks this war should have never started. He believes, and I agree, that had he been president, it never would have happened. Now here we are. He's trying to bring an end to this conflict. We've explained very clearly what our plan is here, which is we want to get the Russians to a negotiating table. We want to explore whether peace is possible. They understand this. They also understand that this agreement that was supposed to be signed today was supposed to be an agreement that binds America economically to Ukraine, which to me, as I've explained, and I think the president alluded to today, is a security guarantee in its own way, because we're involved. It's now us. It's our interest. Ahí está el problema, que el trato que le estaba dando Donald Trump a Ucrania como un intercambio de nada era precisamente eso, nada. Lo que iba a hacer Zelensky en ese momento, que fue con toda la intención de ir a firmar el tratado con los Estados Unidos sin nada a cambio, era firmar por lo menos el 50% de los minerales raros que se encuentran en Ucrania y cedérselos a Estados Unidos sin que Estados Unidos le garantizara o le diera absolutamente nada a cambio. Donald Trump en su cabeza dice: te hemos dado 350 mil millones de dólares y eso debería ser suficiente. Mentira. Donald Trump, Estados Unidos no le ha dado esa cantidad a Ucrania, le ha dado unos 120 mil millones de dólares y Donald Trump le quiere cobrar en minerales más de 3 veces lo que Estados Unidos le ha dado a Ucrania. Así que lo que estamos viendo era un acuerdo en el que Donald Trump le dice a Ucrania: mira, aquí, fírmame aquí que tú me estás entregando el 50% de tus minerales raros que solamente se encuentran en pocos lugares del mundo, en específico en Ucrania. Fírmamelo aquí y ¿sabes qué? No te voy a garantizar absolutamente nada. No te puedo asegurar de que te voy a proteger si Rusia intenta volver a agredirte. No te voy a asegurar absolutamente nada, pero confía en mí, porque a pesar de que ya Putin viene violando los acuerdos anteriores, a pesar de todo eso, confía en mí porque a mí él sí me respeta. Esa es la única garantía que le da Donald Trump a Zelensky, su palabra. Y la palabra de Donald Trump no vale nada porque Donald Trump se vende al mejor postor y él lo que le está diciendo a Zelensky es: fírmeme aquí, entrégame tu país en bandeja de plata, pero no te puedo asegurar nada. De si te voy a defender si pasa algo, eso lo hablaremos después. No, Zelensky, como el líder de los ucranianos, como el líder de un país en guerra, tiene que ir a buscar el mejor interés para su país, porque de la misma manera que Donald Trump está viendo esto como un negocio, no como un país aliado, porque se supone que esa es la mentalidad, eso es lo que dicen los republicanos, que la mentalidad de Donald Trump es la mentalidad de un negociante, no de un jefe de Estado, a pesar de que se supone que su mentalidad tiene que ser la de un jefe de Estado, porque Estados Unidos no es un negocio. Entonces nos dicen que Donald Trump está pensando como negociante y como negociante está buscando lo que le interesa más a él. Bueno, como jefe de Estado, Zelensky tiene que buscar lo que le interesa más a Ucrania como país y como país que ha sido agredido por otro, que ha sido invadido por otro. Así que él no puede ir a literalmente entregar los minerales de Ucrania a cambio de nada. Y precisamente por eso es que cuando empieza la reunión, bueno, cuando se está acabando la reunión, que se hace esa pregunta y viene
J.D. Vance, que al parecer no le gustó suficientemente la respuesta de Trump y viene e interviene rompiendo protocolo, porque se supone que si el vicepresidente está en el despacho oval, a menos que el presidente le dé la palabra o uno de los periodistas directamente le haga una pregunta, se supone que el vicepresidente se queda calladito, se ve más bonito. Pues al parecer, después de que a Donald Trump le hacen una pregunta, que por qué al parecer él se ve como que está demasiado coludido con Rusia, y él dice, no, yo estoy neutral, yo tengo que ser amigo de los dos, dice Donald Trump. Al parecer a J.D. Vance esta respuesta no le gustó y él intercede, él se mete en la conversación donde nadie lo llamó y empieza a decir que lo que pasa es que la diplomacia de Biden no funcionó y por eso ahora vamos a aprobar la de Donald Trump. Entonces Zelensky le dice, pero ¿de qué diplomacia tú me estás hablando cuando todos los acuerdos a los que hemos llegado con Rusia desde el 2014, él los ha estado incumpliendo? Así que no entiendo de qué diplomacia tú me hablas, lo cual es una pregunta totalmente válida. Y vamos a ver aquí a Marco Rubio, que está cuestionando por qué Zelensky se atreve a hacer una pregunta de esta manera. Si tú, como vicepresidente de los Estados Unidos, no puedes tener el temperamento para responder una pregunta tan fácil que yo rápidamente hubiera podido contestar, obviamente lo hubiera contestado contrario a lo que querían los republicanos, pero si tú no puedes contestar una simple pregunta en la que te están retando, sin tener que ponerte exasperado y emocional y visceral, como dicen los republicanos, que son las mujeres y que por eso no pueden liderar, entonces tú no estás haciendo tu papel de vicepresidente y no estás preparado para ser vicepresidente. Entonces, esto es lo que estamos viendo, y estamos viendo a un Marco Rubio que después de que estaba así, que parecía que se estaba consumiendo en el sofá de la vergüenza, ahora rápidamente viene a tener los talking points de Donald Trump y viene a defender a Donald Trump. Y aquí el problema es que este cese al fuego que está pidiendo Donald Trump solamente beneficia a Vladimir Putin, que en este momento está forzando a los soldados heridos a regresar a la batalla. ¿Por qué? Porque ya se está quedando sin gente y lo que necesita Putin es un tiempecito para recuperarse para luego ir con más fuerza. Eso no le conviene a Ucrania, que también en este momento está teniendo problemas de personal. No tienen suficientes personas al frente, pero en este momento es un momento de ataque para Ucrania, no un momento de esperar, de darle el chance a Rusia para que se recuperen y luego vengan más fuertes, que es lo único que está en la mesa en unas negociaciones en las cuales Ucrania no es parte. Solamente Estados Unidos y Rusia, sin ningún otro país, han estado reuniéndose en Arabia Saudita, si no me equivoco, para hablar de estas negociaciones de las cuales Estados Unidos, Donald Trump explícitamente ha excluido a Ucrania, que se supone que es el aliado. Continuemos escuchando. That was all explained. That was all understood. And nonetheless, for the last 10 days, in every engagement we've had with the Ukrainians, there's been complications in getting that point across, including the public statements that President Zelensky has made. But they insisted on coming to D.C. This agreement could have been signed 5 days ago, but they insisted on coming to Washington, and there was should have been a very clear. Claro que él tenía que venir, claro que tenía que exigir una intervención donde él hablara con Donald Trump, porque lo que se le está ofreciendo a Ucrania no está en el mejor interés de Ucrania. Y como líder de Ucrania, él tiene que abogar por Ucrania. Él no tiene que simplemente doblegársela a Donald Trump para lo que Donald Trump quiera. No, él tiene que abogar por lo que es lo mejor para su país, como cualquier líder interesado por su soberanía lo hubiera hecho. Y déjame decirte que si hubiéramos visto a un Zelensky que simplemente sí a todo y se lo hubiera puesto por debajo a Donald Trump simplemente para poder obtener ayuda de Donald Trump, también lo estarían criticando en este momento. Estarían diciendo que no es fuerte, pero como se le puso gallito y no permitió que lo pisotearan, también están diciendo que es un insolente, que le faltó el respeto a Donald Trump, cuando los que subieron la voz y lo maltrataron y lo trataron mal fueron Donald Trump y el vicepresidente de los Estados Unidos, mientras que tú, Marco Rubio, te quedaste callado durante todo el tiempo porque tú sabías que lo que estaba sucediendo ahí eran dos magnates, ¿cómo se dice? Dos gangsters. Lo que estaba sucediendo ahí eran dos gangsters en contra de un aliado de los Estados Unidos, humillándolo y maltratándolo, a pesar de que tenemos que decirlo que Zelensky no se dejó. Tengo dos videos con
precisamente lo que sucedió, todo lo que sucedió en esta intervención, en este pleito, los tengo antes que este. Tengo uno donde solamente está el video, que son unos 10 minutos, y tengo otro donde está el video y tengo comentarios de todo lo que va sucediendo, por si acaso ustedes quieren ir a verlo para que entiendan un poquito más esta entrevista con Marco Rubio. Don't come here and create a such scenario where you're going to start lecturing us about how diplomacy isn't going to work. President Zelensky took it. O sea, ellos no quieren, a él dice, no vengas aquí a darnos clase de por qué la diplomacia no va a funcionar. Claro que sí. Zelensky tiene todo el derecho de explicarles a ustedes por qué la palabra de Putin no vale nada. Porque Putin ha estado violando los tratados que Estados Unidos y que Ucrania y otros países han estado haciendo desde un acuerdo en el año 1994, porque eso es algo muy importante que tenemos que hablar. Y voy a hacer un video explicando el Memorándum Budapest de la que se firmó en el año 1994. Voy a hacer un video explícitamente hablando de eso. Porque cuando se disuelve la Unión Soviética en el año 1991, Ucrania de la noche a la mañana se vuelve en el tercer país con más armas nucleares en el mundo. Y a cambio de protección y respeto a su soberanía, Ucrania entrega esas armas nucleares y Rusia era uno de esos países que estaba supuesto, Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido, Rusia siendo uno de los países que prometió proteger y respetar la soberanía de Ucrania. Así que ya Rusia estuvo violando el acuerdo de Budapest, el memorando de Budapest del año 1994, lo violó en el 2014 cuando se metió en Crimea y de ahí ha estado violándolo. Por eso, claro que Zelensky tiene el derecho de decir, óyeme, pero es que este tipo no se le puede creer nada porque su firma no vale nada. Así que claro que Zelensky tiene que venir a decirle a Donald Trump y a cualquiera que esté negociando por qué en Putin y su simple palabra no se puede confiar. In that direction, and it ended in a predictable outcome as a result. It's unfortunate. That wasn't supposed to be this way, but that's the path he chose. And I think, frankly... No, ese no fue el camino, el pleito que se armó no fue un camino decidido por Zelensky. Fue un camino decidido por J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, al cual nadie le preguntó nada. Él se metió y empezó a subirle la voz y Zelensky simplemente decidió que no iba a permitir que le quitaran su dignidad, de que él no iba a permitir que lo pisotearan. Así que el que empezó a gritar y volvió todo esto un pleito fue J.D. Vance, no fue Zelensky. Y el video, que ya lo tengo ahí en mi canal, está de prueba de que el que empezó con el pleito fue J.D. Vance, no Zelensky. Sends his country backwards in regards to achieving peace, which is what President Trump wants at the end of the day, is for the... Para los ucranianos no se trata simplemente de paz, se trata de libertad. Y déjenme decirles a ustedes, yo no sé cómo ustedes se sienten de sus países, pero yo soy de las personas que yo siento que si vienen e invaden mi país, yo soy de las primeras que va a estar ahí peleando. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Así me siento yo. Yo soy muy patriota en ese sentido. Así que no me vengan ustedes a decir a mí que paz tiene que ser que el acuerdo al que se llegue tiene que ser un acuerdo en el que Rusia se quede con el territorio ucraniano. No se trata solamente de paz, se trata de libertad y de soberanía, de que los ucranianos tengan de que la soberanía ucraniana se respete. Así que lo que Donald Trump y los republicanos y Vladimir Putin llaman paz significa que Ucrania termina retrocediendo y entregándole territorio ucraniano a Putin. Eso no es paz, eso es simplemente doblegarse ante el dictador de Rusia que se llama Putin. Eso no es paz. This war to end. He's been as consistent as anyone can be about what his objective is here. But what specifically... Consistente Trump, la única consistencia que hemos visto es Donald Trump protegiendo los intereses de Vladimir Putin, incluso después de que sacaron, porque lo votaron de la Casa Blanca a Zelensky, le dijeron que se fuera. No se tuvo la reunión pautada que se tenía que tener después de que ya no hubieran cámaras. Lo votaron de la Casa Blanca cuando Donald Trump, que se estaba alistando para irse a jugar golf, sí, señores, porque se le ha pasado creo que más tiempo jugando golf que siendo presidente. Cuando le pregunta a un periodista, Donald Trump dice que el problema es que Zelensky no dijo nada bueno de Putin. ¿Qué se supone que se puede decir bueno de Putin?
do you want to see President Zelensky apologize for? Well, apologize for turning this thing into the fiasco for him that it became. There was no need. El único que tiene que disculparse por haber convertido esa reunión en un fiasco es J.D. Vance y luego Donald Trump, que le siguió la corriente. Y ambos demostraron que ninguno de los dos tiene el temperamento que necesita un Need for presidente. him to go in there and become antagonistic. Look, this thing went off the rails. You were there, I believe. It went off the rails when he said, let me ask you a question to the vice president. Escúchenlo, aquí tenemos a Marco Rubio diciendo en el momento que se descarriló la conversación. Y voy a retroceder un poquito para que ustedes escuchen cuál dice, y en eso nos podemos poner de acuerdo. Lo único que puedo tener de acuerdo con Marco Rubio es el momento en el que se descarrila la conversación, pero los motivos son totalmente diferentes. Y déjenme que ustedes lo escuchen para que luego conversemos el motivo por el que se descarriló en realidad la Diplomacy are you conversación. talking about? Well, this is a serious thing. All thousands. Diplomacy are you talking Aye. about? Well, this is regards to achieving diplomacy. Are all bad. Bring it to an end. Thing into the fiasco for him that it became. There was no need for him to go in there and become antagonistic. Look, this thing went off the rails. You were there, I believe. It went off the rails when he said, let me ask you a question to the vice president. What kind of diplomacy are you talking about? Well, this is a serious. Preguntarle al vicepresidente que explique el tipo de diplomacia del cual él está hablando, que él dice que sí va a funcionar con Vladimir Putin. ¿Eso es un motivo para que el vicepresidente se descarrile y empieza a gritarle? Si el vicepresidente de los Estados Unidos no tiene el temperamento para responder una simple pregunta totalmente válida por parte de un presidente luchando por 3 años una guerra después de haber sido invadido por Rusia, si el vicepresidente de los Estados Unidos no puede responder esta simple pregunta de una manera diplomática, lo cual él estaba hablando de la diplomacia de Donald Trump y de cómo la diplomacia de ellos sí iba a funcionar. Sin embargo, él mismo no pudo tener diplomacia para contestarle esta preocupación a Zelensky. No, señores, no vamos a decir que quien descarriló esta conversación fue Zelensky al hacer una pregunta que él en su posición tenía todo el derecho de hacer. Si el vicepresidente no tiene el carácter ni el conocimiento para poder responderle, ese no es problema de Zelensky. Serious thing. I mean, thousands of people have been killed, thousands. And he talks about all these horrible things that have happened to prisoners of war and children, all true, all bad. This is what we're dealing with here. It needs to come to an end. We are trying to bring it to an end. The way you bring it to an end is you get Russia to the table to talk. And he understands that attacking. Ajá, la forma de terminar esto es llevar a Rusia a la mesa a hablar, pero no excluyes a Ucrania de esa conversación y no ahorillas a Ucrania diciéndole, si no aceptas lo que yo estoy proponiendo, entonces simplemente no te voy a ayudar. Eso simplemente ayuda a Putin. Y en este momento los que están celebrando son China y Putin, porque vieron a Estados Unidos arrinconar a un supuesto aliado de este país. Putin, no matter how anyone may feel about him personally, forcing the president into a position where you're trying to goad him into attacking Putin, calling him names, maximalist demands about Russia. Nadie le está diciendo a Donald Trump que él tiene que atacar a Putin o que él tiene que simplemente insultar a Putin. Pero ¿por qué él puede insultar a Zelensky llamándole dictador, llamándole comediante e intentando minimizarlo por haber sido comediante? Y a Putin, que sí es un dictador, que no tiene elecciones, no le llama dictador. Porque si estás llamando a nuestro aliado dictador cuando no es dictador, ¿por qué al verdadero dictador no eres capaz de llamarlo dictador? ¿Acaso no tienes los pantalones, no tienes los cojones para llamarlo dictador? Pero al que necesita tu ayuda, a el que lo ves y lo percibes como débil, a ese sí lo puedes insultar y le puedes decir dictador a pesar de que no lo es. Esto dice mucho de Donald Trump, aunque ya sabemos que Donald Trump tiene cierto desdén por las personas en guerra, porque como él se inventó 5 veces excusas para no ir a pelear la guerra en Vietnam, él tiene un desdén por las personas que sí son capaces de ir a pelear por su país. Y recordemos que cuando empieza la guerra, inicialmente cuando Putin invade, a Zelensky le preguntaron, Biden lo llamó y le dijo, te voy a mandar un convoy para que te saquen de Ucrania. ¿Y saben lo que dijo Zelensky? I don't need a ride.
I need weapons to fight. Yo no necesito que me vengan y me saquen de aquí. Yo lo que necesito es armamento para pelear. Y ese comediante al cual muchos quieren reducirlo simplemente a eso, a un comediante, resultó ser el líder que necesitaba Ucrania, porque en lugar de salir corriendo a protegerse, se quedó ahí, se quedó donde en cualquier momento puede explotar un misil en su contra, se quedó ahí dándole a las personas que estaban en el frente, dándole lo que necesitaban de su líder, algo que Donald Trump no hizo. Recordemos que durante las protestas de Black Lives Matter, cuando se armó el corre-coge frente a la Casa Blanca, a Donald Trump tuvieron que ir a esconderlo en el búnker porque tenía miedo. Donald Trump pensaba que la protesta se iba a poner tan mala que se iban a meter en la Casa Blanca. Claro, pero no tuvo ningún problema con que su gente se metiera en el Capitolio y que fueran con la intención de matar a Mike Pence por no haber hecho lo que Donald Trump le estaba obligando a hacer, que iba en contra de la Constitución, para que ustedes vean cómo son las cosas. Escuchemos un poquito más. Creo que no vamos a poder terminar esta conversación esta entrevista de Marco Rubio porque, como pueden ver, tengo mucho que decir. For the reconstruction, all the sorts of things that you talk about in a negotiation. Well, when you start talking about that aggressively, and the president's a deal maker, he's made deals his entire life, you're not going to get people to the table. And so you start to perceive that maybe Zelensky doesn't want a peace deal. He says he does, but maybe. Ahora resulta que el que no quiere paz es el que es la víctima. Es la víctima de la agresión, la víctima de la invasión. Ahora resulta que es el que no quiere paz. ¿Ustedes entienden lo absurdo que es lo que dicen los republicanos para no quedar mal con Donald Trump? Maybe he doesn't. And that active, open undermining of efforts to bring about peace is deeply frustrating for everyone who's been involved in communications with them leading up to today. And I think he should apologize for wasting our time for a meeting that was going to end the way it did. De nuevo, el que hizo que perdieran el tiempo fueron tanto J.D. Vance, que fue quien descarriló la conversación cuando no pudo aguantarse sus emociones, y Donald Trump, que siguió luego de que a J.D. Vance lo fueran a poner en su sitio, porque Donald Trump se mete y se descarrila cuando él ve que Zelensky empieza a poner a J.D. Vance en su sitio. You yourself have said previously that Putin cannot be trusted in negotiations. That was the point that President Zelensky was ultimately making during that conversation, is that there cannot be an agreement without security guarantees, because he was talking about all the ceasefire agreements before, or agreements that Putin has just blown past. I mean, do you still feel that way, that Putin cannot be trusted in these negotiations? Well, I was there yesterday when the president said in front of the media that our approach is going to be trust but verify. Donald Trump has made... Trust and verify, que van a confiar en Putin a pesar de que todo lo que hemos visto de Putin es que viola los acuerdos. President Trump's made deals his entire life. He's not going to get... Que Donald Trump haya hecho tratos toda su vida no significa que esos tratos hayan sido exitosos. Vimos que él quebró 6 casinos, así que esos 6 tratos que él hizo con esos casinos no fueron buenas inversiones. El tratado que él hizo con México y con Canadá, ahora él dice que quién rayos firmó ese tratado, ni siquiera se acuerda que fue él. Eso significa que el acuerdo no fue tan bueno. Si él ahora está preguntando que quién fue que lo firmó. Así que Donald Trump haya hecho tratos toda su vida no quiere decir que siempre los haga bien, porque ya hemos visto que se ha metido en problemas, incluso ha ido a la bancarrota. Suckered into some deal that's not a real deal. We all understand. Claro que no es un verdadero trato, porque si no le estás dando lo que él necesita, la seguridad de que si Rusia vuelve a romper su palabra, tú lo vas a ayudar. ¿Por qué rayos tienen ellos que firmar un trato dándole y entregándole a Estados Unidos el 50% de sus minerales? Cuando ellos no se pudieron defender antes de que Rusia se metiera en Crimea, precisamente por haber confiado en los Estados Unidos y la presión que le puso Estados Unidos a Ucrania en el 1994, asegurándole protección y soberanía si se deshacían de lo único que hubiera prevenido una invasión rusa, las armas nucleares. And this, we understand it on our end for certain. And so the goal here is to get to a place we have to explore whether peace is possible. I've said this repeatedly. I don't know. I think it is, based on what they've said so far, but we have to explore that. How else is this war going to end? I ask people, what is the European... ¿Cómo va a terminar la guerra?
termina asegurándonos de que Ucrania tengan las armas que necesitan. Y déjenme decirles que puedo incluso criticar a Biden, porque Biden por mucho tiempo no le dio a Ucrania lo que Ucrania necesita. Incluso puedo darle la razón en un momento a Donald Trump cuando en el 2014 se mete Rusia en Crimea. Obama no le dio a Zelensky lo que necesitaba. Obama no le dio a Ucrania lo que Ucrania necesitaba para poder pelear esta invasión rusa. Así que yo puedo decir que tanto Obama como Biden fallaron al no darle a Ucrania en su momento lo que necesitaban. Y sin embargo, también puedo decir que Donald Trump en este momento está mal. Estoy criticando a Obama, estoy criticando a Biden, en específico a Biden, porque durante todo este tiempo no le dio a Ucrania el armamento correspondiente que en realidad hubiera podido acabar con Rusia cuando Rusia estaba en su peor momento. Pero también puedo criticar a Donald Trump porque en este momento Donald Trump solamente tiene los intereses de Rusia y se nota demasiado. Para terminar, quiero mostrarles lo que decía el mismo Marco Rubio que vemos ahora mismo como que poniéndose del lado de Donald Trump y hasta con los talking points de Rusia, con lo que dice Rusia. Quiero que escuchemos lo que decía Marco Rubio en el 2014. The Soviet Union fell in the early 1990s. Ukraine was left with the world's third largest stockpile of tactical nuclear weapons and strategic nuclear weapons on the planet. But they signed this agreement with the United States, the United Kingdom, and Russia that basically said, if you give up your nuclear weapons, we, these three countries that signed to this, will provide for your defense and assure you of your defense. And so Ukraine did that. They gave up these weapons. Well, now, this was signed in 1994, 20 years later, one of the three countries that signed that agreement hasn't just not provided for their defense, they actually invaded them. And I want to make a point on this for a second. Think about if you're one of these other countries around the world right now that feels threatened by your neighbors. And the United States and the rest of the world are going to you and saying, listen, don't develop nuclear weapons. Don't develop nuclear weapons, South Korea. Don't develop nuclear weapons, Japan. Don't develop nuclear weapons, Saudi Arabia. We will protect you. We will watch out for you. What kind of lesson do you think this instance sends to them? I think the message this is sending to many nations around the world is perhaps we can no longer count on the security promises made by the free world. Perhaps we need to start looking out for ourselves. And that's why the Ukrainian situation is so much more important than simply what's happening in Europe. This has implications around the world. Pueden ver, Marco Rubio era totalmente una persona diferente a lo que vemos el día de hoy. Marco Rubio en el 2014 pensaba que Estados Unidos tenía un compromiso con Ucrania por el trato que firmamos en el año 1994, en donde le aseguramos y le dimos nuestra palabra a Ucrania de que los íbamos a proteger si se deshacían de las armas nucleares. Pero hoy él tiene que cambiar de opinión porque no le queda de otra. Yo estoy segura que en este momento Marco Rubio está cuestionando por qué salió del Senado para volverse secretario de Estado si Donald Trump no lo iba a permitir usar su conocimiento y experiencia en geopolítica y él iba a tener que simplemente repetir cualquier barbaridad que Donald Trump le exigiera que dijera. Gracias por todo, gracias por escucharme y no se olviden de compartir este video, darle like, decirme lo que piensan en los comentarios y díganme si ustedes quieren que yo explique en una forma detallada el memorando de Budapest, que fue el acuerdo que se firmó en el 1994 en donde Estados Unidos le dio garantías de protección y soberanía a Ucrania. Los voy a leer y si suficientes de ustedes me dicen que quieren un video explícito explicando esta historia, me voy a poner para eso. Los leo. Gracias por todo y nos vemos en la próxima.